Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente. Vamos a iniciar las charlas hablándoles sobre el valor y la aportación de las lenguas maternas con Francisco Javier Félix. Él es subdirector de lenguas indígenas en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas de la Ciudad de México. Vayamos con él y con sus aportaciones. Adelante, Geraldina. Muchas gracias, Julia. Pues sí, estamos aquí con Javier, bueno, si me permites llamarte Javier, para conversar justamente sobre el valor de las lenguas maternas. Y me gustaría justamente que comenzáramos hablando de esto. ¿Cuál es la importancia de las lenguas maternas? ¿Por qué hablar de las lenguas maternas? Bueno, porque todas las lenguas, bueno, más bien todos los hablantes requieren de un desarrollo y para que se pueda plantear ese desarrollo requiere de oportunidades y espacios de ellos, ¿no? Para que una lengua se desarrolle no debe quedar reducida a un espacio familiar, a un espacio escolar, sino que debe estar participando en espacios como los escolares, los académicos, los científicos, en el teatro, en la televisión, en los bancos, en todos los ámbitos habidos y por haber. Claro. Por ejemplo, tenemos matemáticas en la lengua que pienses, ¿no? Pero no sé, en chichimeco o jonás no hay. Sí. Y uno, si se pone a analizar, igual que la lengua de señas, son lenguas reconocidas por los lingüistas. Claro. Las lenguas indígenas son lenguas también reconocidas. Y el inglés, el ruso, el italiano, el español son lenguas también. Y cualquier ciencia aparece en ellas. Sí. Pero ¿por qué en estas no? Sí. No es que haya imposibilidad, o sea, claro, no están no facultadas para ello. Lo que ha pasado es que no han tenido la oportunidad y ese espacio de desarrollo. Claro. Claro. Siempre suena un poco raro quizá que hablemos de lenguas indígenas en la Ciudad de México, porque hay esta creencia de que las poblaciones indígenas, las comunidades indígenas radican fuera de la Ciudad de México. ¿Es esto cierto? Bueno, no. Digo, el censo, ya sabía la respuesta. Sí, bueno, el censo que hace INEGI reconoce que al menos un hablante, un representante de cada uno de las lenguas que hay en el país, para que te des idea. ¿Sí? Por ejemplo, no recuerdo ahorita, pero creo Kumiai, hay al menos uno. Sí. Pero el número de hablantes de otomís llega hasta 12,000. Wow. Y así en ese margen hay hablantes de cada una de esas lenguas. ¿Y cuántas lenguas originarias de la Ciudad de México hay? Ahorita han reconocido 57. Ajá. Pero, ¿y todas siguen vigentes? Pero el otro censo, maneja que sí hay de todas. Sí. Pero pues tendríamos que hacer un estudio mucho más amplio y más profundo para determinar. Sí. Porque realmente yo creo que hay de todas igual. Claro. Y este censo lo va a hacer la Secretaría, ¿será alguna de sus funciones hacer este censo para determinar qué lenguas se siguen hablando, qué lenguas están en peligro de extinguirse o de desaparecer? Bueno, esta es una tarea de nuestra Secretaría, pero en específico en nuestra subdirección. Sí. Y es elaborar justamente un mapa lingüístico para identificar en qué lugares están ubicados todos los hablantes, pero no solamente para ubicarlos geográficamente, sino para ir determinando acciones de gobierno mucho más precisas reconociendo características de ellos. Por ejemplo, el nivel de escolaridad. Tal vez le llaman deserción, pero más bien es ausentismo, ¿no? Sí. U otros elementos, por ejemplo, sobre vivienda, sobre salud, sobre trabajo. Y entonces, si tenemos características, o sea, mayor cantidad de datos acerca de los hablantes, pues estaríamos actuando de mejor manera en específico, ¿no? para saber qué es lo que requiere, ¿no? Claro. Porque si no, estaríamos atendiendo, por ejemplo, a un hablante de español, bueno, con médicos hablantes de español. Claro, ¿no? Claro. Pero si tenemos un monolingüe en una lengua indígena, es casi, es imposible
o sea, la comunicación. Sí. Y necesitamos de un traductor, de un intérprete, ¿no? Sí. Y entonces, tenemos que pasar por un intermediario. Sí. ¿No sería mejor que yo mismo estuviese diciendo lo que siento y cómo me siento al que me está consultando? Claro, claro. Pero no solamente eso, déjeme nomás poquito. No, adelante, por favor. El asunto es que la medicina alópata no reconoce otras prácticas medicinales o de curación. Y entonces, generalmente, el ejercicio no digo que todos los médicos, afortunadamente, pero hay una concepción de despreciar totalmente las otras prácticas. Si recordamos, cuando nos enfermamos, vamos primero a ver qué té nos tomamos o qué remedio casero, ¿no? Claro, sí. Y ya después, si nos vemos mucho mal y no mejoramos, entonces ya vamos al médico. Claro, sí. Y entonces, no solamente es una práctica indígena, es una práctica mucho más cotidiana que lo que creemos, ¿no? Así es. Pero cuando hacemos ese tipo de usos, no solamente las comunidades indígenas, cualquiera, los médicos hay una reprimienda hacia nosotros, ¿no? Sí. Porque hay desprecio a ello. Entonces, no solamente el reconocimiento a la lengua, sino a todo lo que encierra toda su cultura, toda su cosmovisión, por supuesto, para poder ser, digamos, compatibles, un poco diversos en ese sentido y que se nos atienda adecuadamente, ¿no? Sí. ¿Y cómo podemos hacer justo para preservar las lenguas? O sea, en este entendido de todo lo que estás explicando, ¿qué medidas tendríamos que tomar primero como gobierno, pero también como sociedad? Pues hay que acercarnos un poco más a ellas y tú decías, pensamos que es la Ciudad de México, ¿no? Y es la gran urbe y no hay maneras de reconocer más que puro habitante de aquí de la ciudad, ¿no? Sí. Y que no hay migración. Desafortunadamente sí hay. Y entonces hay migración de comunidades indígenas, hablantes de lenguas indígenas, que llegan a buscar oportunidades acá. Pero nosotros, si nos vamos informando más acerca de esto, pues vamos a ir reconociendo y poder apreciar, digamos, cualquier manifestación, en este caso de la lengua. Pero no es suficiente eso. Lo que se requiere es mayor uso de esa lengua, porque no solamente los hablantes estarán reconocidos en sus derechos, sino pues van a haber un asunto de decir, bueno, si hablo mi lengua, no es tan mal que la hable, más bien es necesario que la hable y orgulloso estoy de hablarla. Y entonces, de esa manera también, si la sociedad me agrede, no me importa. Y la misma sociedad va a ir aprendiendo, bueno, que sí tiene valor porque sirve para esto y se usa en todos los ámbitos y todos los espacios. Si nos acercamos más a conocerlas, a saber, por ejemplo, que muchas de las lenguas no tienen 5 vocales nada más. Hay una cantidad mayor de vocales, mucho mayor que las 5 vocales que tiene el español. Hay que ir reconociendo que, por ejemplo, dicen la mayoría, no la mayoría, mucha gente dice, es una lengua que está mocha, es una lengua que no sirve. Por ejemplo, dice, a ver, ¿cómo dice pingüino? Bueno, digo. Bueno. ¿no? Claro. Entonces, es muy fácil la respuesta, ¿no? Porque, bueno, hay lenguas que sí lo pueden hacer. Pero en esas lenguas hay seguramente palabras que no podemos decir en castellano, ¿no? Sí, pero entonces hay que reconocer que solamente son prácticas distintas, recursos gramaticales diferentes. Es todo. Y entonces, por ejemplo, dicen, ay, no es porque digo esto, ya le cambié esto y ya nada más eso, ay, qué simple, ¿no? O sea, no. Pero es que están distinguiendo significados. Claro, sí, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Encierran toda una cosmovisión y una forma de entender la vida que además parte de la cultura, ¿no? Y lo vemos también en otros idiomas, que existen palabras que no se traducen directamente, en nuestro caso, al idioma castellano o al español, y que pues eso no implica que sea la nuestra una lengua, un idioma mocho, o el otro más rico necesariamente, sino que son distintos y presentan distintas cosmovisiones y distintas formas de entender el mundo. Sí, por ejemplo, en celtal, ellos dicen tul para decir conejo.
Y se dice tul, es un palo que utilizan para hacer como el pozol, ¿no? Sí. Y ay, bueno, es igual. No, no es igual. O sea, tiene un cierre glotal ahí claramente marcado. Sí. Que si yo quiero aprender esa lengua o aprender a reconocer cómo se distingue significados en esa lengua, pues tengo que reconocer esa mínima variación. Sí, claro. En español podemos utilizar una V o una B grande, decimos. Sí. Una labio dental o una bilabial, pues, ¿no? O sea, en términos más precisos. Sí. Y no pasa nada. Claro. ¿no? Sí. Pero en otras lenguas, incluso como el inglés, tal vez el italiano también, si utiliza una u otra, hay implicaciones de significado. Claro. Bueno, ¿Tú qué lenguas o lenguas hablas? Nada más español. Nada más español. Ah, bueno, porque quería yo preguntarte, no sé cómo se decía hasta luego, u hola o algo así. A lo mejor sabes decirlo en alguna otra bueno, lengua. ahorita aprovechando decir como la lengua de señas. Sí, la lengua de señas. Ahorita que, por cierto... O como lo que te estaban diciendo, hola, ¿cómo estás? ¿No? Sí, exacto. Bueno, okay. Sí, quería yo justamente agradecer a los intérpretes Noé Romero y Erika Ordóñez, quienes nos están acompañando en la tarde de hoy para hacer toda la interpretación de este programa. Pues, Javier, se nos acabó el tiempo. Ya tan pronto. Ya tan pronto, sí, se pasa muy rápido, pero eso no quiere decir que sea la última vez que te vamos a tener por acá, te vamos a estar molestando en otra ocasión para que sigamos hablando de esto porque es un tema muy, muy importante. Muchísimas gracias por tu presencia. Mañana se inicia la muestra lingüística indígena en el Zócalo, del 21 al 24. Ya los esperamos, no falten. Sí, no le cambien, ahorita regresamos.